Tercer bloque de Plural, me perdí con las cámaras. Tercer bloque de Plural, en este espacio ya con nuestro columnista. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Raúl, muchas gracias. Bien, por suerte. ¿Con qué tema, Jorge? Bueno, hoy me gustaría tomar un tema de actualidad para hablar de otro tema quizá más amplio y más profundo, como solemos hacer en esta y en otras columnas, que tiene que ver con la noticia de una sentencia que se dictó la semana pasada en torno al asesinato de Lucas González, un chico de 17 años que fue asesinado por la policía de la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2021 y que tiene algunos aspectos que me parece que es relevante destacar, ¿no? En particular, uno que tiene que ver con que en la sentencia quedó plasmada por primera vez en la historia de nuestro país que hubo un agravante que tiene que ver con el odio racial, ¿no? Especialmente en un caso de violencia institucional, ¿no? De lo que se conoce del Estado, claro. como gatillo fácil, ¿no? Violencia policial. Es relevante que haya quedado plasmado este agravante por primera vez, porque justamente por primera vez el Estado da cuenta, ¿no? De que existe el odio racial y que está mediando en muchos casos. No quiere decir que haya sido la primera vez que el odio racial medió en un Sabemos caso que no fue de la primera violencia, vez. exacto, de violencia institucional o policial, sino que es la primera vez que esto queda reconocido en un fallo, ¿no? Entonces nos lleva a pensar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de racismo estructural? Que es el concepto que está detrás de todo esto, ¿no? Y es justamente esta idea de que las personas, los seres humanos, tenemos raza, que en realidad recién a finales del siglo XX los avances tecnológicos, específicamente en términos de genética, comprobaron que no existen las razas. El racismo sí existe porque es la idea que sostiene es que social, hay, claro. Exacto, que hay diferencias de raza entre los seres humanos y que esas diferencias además, el problema sobre todo es que están jerarquizadas. Es decir, hay una creencia que viene, tiene sus matrices históricas, por supuesto, en el sistema de esclavitud, ¿no? De siglos anteriores, que hubo que justificar el comercio, por ejemplo, ¿no? De esclavos, ¿no? Sobre todo de parte de Europa, esclavos que extraía de África y que se vendían, ¿no? Personas que se vendían. Pensemos que eso es totalmente incompatible con el marco de los derechos humanos que manejamos de manera moderna. Sin embargo, vivimos los resabios, ¿no? de ese sistema y de la ideología que sustentó ese sistema y justificó ese sistema, ¿no? No te quiero sacar de la columna, pero nos quedan resabios, decís, pero sin embargo me lleva a pensar los esclavos sexuales, los esclavos laborales. Exacto. Que siguen persistiendo. Exacto, sí. Hoy son, digamos, quizá la manifestación moderna, ¿no? De esta idea de que persiste, de que se puede disponer de los cuerpos, ¿no? De otras personas y de sus libertades, de sus vidas y de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos en definitiva con racismo estructural? Es ese racismo que permea tanto nuestras ideas que incluso está en las propias instituciones del Estado. De alguna manera es reconocer que el Estado es racista, ¿no? Tiene un sustento o un sustrato racista, ¿no? Entonces es importante esto porque esto también nos lleva a pensar que, una vez que el Estado reconoce esto, va a generar políticas públicas para que eso se revierta. Para revertir esta situación, ¿no? También es interesante, hay muchos análisis, sí. ¿Crees que lo va a hacer? Sí, yo creo que sí, de hecho, de alguna manera lo viene haciendo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el Estado de nuestro país dispone de un órgano específicamente para trabajar la discriminación, que es el INADI, ¿no? Y lo viene haciendo hace casi 30 años, ¿no? Entonces, hay trabajo que el Estado argentino viene haciendo en este sentido y creo que esto también le da un respaldo para seguir trabajándolo. Podemos pensar también incluso en un caso en este contexto de contienda electoral, ¿no? El de Franco Rinaldi, uno de los candidatos que tuvo expresiones no durante la campaña, sino surgieron, ¿no? Videos de declaraciones que sí eran públicas, donde tenía expresiones racistas, clasistas, ¿no? Homofóbicas también, antisemitas también, ¿no? Y que finalmente, ante el repudio generalizado también de la ciudadanía... Desde su propio espacio. Y desde su propio espacio, exactamente. Eso hay que ponerlo, me parece, en relieve, porque desde la propia Unión Cívica Radical
que él pertenecía, Exacto. o pertenece, en Exacto. realidad a ese espacio, se pidió su alejamiento de las elecciones. Sí, tratándose además de un candidato que él mismo tiene una discapacidad, ¿no? Y que también fue agredido por otro político a su vez por esa condición, que uno podría pensar que eso, digamos, tener una discapacidad podría ser, es de hecho una posibilidad de tener una sensibilidad mayor a estos temas, sin embargo en este caso pareciera que eso no se dio de esta manera, ¿no? Pero digo, poniendo en perspectiva, ¿no? Todo lo que viene pasando, hay un avance y que yo lo comparo y hago un paralelismo con el movimiento de mujeres, porque creo que es el movimiento que viene logrando en las últimas décadas desnaturalizar un montón de prácticas y de realidades y de desigualdades y violencias de manera muy exitosa. Entonces podemos, si bien no se trata del mismo fenómeno, podemos comparar, ¿no? El machismo, y que muchas veces decimos el machismo mata, porque en su expresión más contundente y más extrema tenemos a los femicidios, que recordemos que no siempre se reconocieron como tales en su especificidad, ¿no? Es decir, antes decíamos crímenes pasionales, hoy en día reconocemos que hay un componente ahí de machismo que opera detrás de esos crímenes. De la misma manera se está empezando quizá, y esto quizás sea una señal en ese sentido, a desnaturalizar el racismo que tenemos incorporado y a empezar a visibilizarlo y por ende a accionar en consecuencia, que era lo que me preguntaban. Entonces yo soy optimista en ese sentido, ¿no? Hay varios tipos de racismo. En nuestro, digamos, hoy en día y en nuestro país, el racismo generalmente se entrelaza con otros tipos de prejuicios, de odios, de violencias y de estigmatizaciones que tienen que ver con la clase. Es decir, racismo, clasismo, muchas veces van de la mano, en general van de la mano. Entonces, justamente lo que aparece acá en esta sentencia, lo que se pone de relieve es que existe un perfilamiento, ¿no? Racial y clasista que las fuerzas de seguridad muchas veces, y la mayoría de las veces lamentablemente, operan sobre eso, ¿no? Con esa base, que tampoco está desconectado del resto de la sociedad, digamos. Podemos reconocer el clasismo y el racismo en un montón de expresiones populares, ¿no? Incluso en el humor y sobre todo en los insultos, ¿no? Mencho, villero, negro. Exacto, sobre todo negro, negro de M, digamos, hay una serie, un repertorio bastante vasto en ese sentido donde se entrecruza el racismo y porque no es solamente, digamos, ese odio o esa discriminación respecto de las personas afrodescendientes, sino que también lo vinculamos a las clases sociales más bajas, las clases sociales populares o más vulnerables y sobre todo el lugar de residencia, ¿no? Acá aparecen expresiones de parte de estos policías que tienen que ver con villero de mierda, por ejemplo, ¿no? O negro de mierda, como decíamos recién. Entonces hay un entrelazamiento, ¿no? Y también llama la atención cómo cuando uno ve las fotos, ¿no? De los policías condenados, uno dice, bueno, pero si acá hay racismo y hay clasismo, digo, uno puede observar el color de piel, por decirlo de una manera, ¿no? El color de piel, la pigmentación de la piel sobre la cual están basados estos prejuicios, y los policías también comparten eso, digamos. Son también, podríamos decir, morochos. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser que hablemos de racismo si los propios policías también, en definitiva, responden a ese esquema, ¿no? Y ahí, ¿No surge la necesidad de no pertenecer justamente, de exacto, diferenciarme? bueno, esto está explicado por lo que también se conoce como racismo internalizado, que son las propias personas, ¿no? Que están racializadas, que tienen un color de piel más oscuro, que tratan de diferenciarse y decir yo no soy morocho pero no soy villero, soy morocho pero no soy tal cosa, ¿no? Entonces también, digamos, aparece este esquema en este caso en particular y eso de nuevo podemos llevarlo a otras poblaciones, ¿no? Muchas veces hay personas de la comunidad LGBTIQ+, que tienen expresiones y prácticas homofóbicas o odiantes. Entonces uno diría, pero ¿y cómo puede ser? Bueno, tiene que ver con la homofobia internalizada, por ejemplo. Es decir, son fenómenos sociales, pero también individuales, ¿no? Y que el hecho de que en este fallo quede plasmado en una sentencia tiene que ver con el reconocimiento de que también son cuestiones sistemáticas, sistémicas, que hay que abordarlas y hay que hacerse cargo, ¿no? Y el Estado aparece ahí como el principal responsable, si se quiere. Jorge, desconozco este caso en particular, pero ¿por qué queda plasmado esta vez? Porque ¿Se trabajó para que así fuera? Sí, yo creo, esta es mi opinión, creo que también hay una conciencia social, ¿no? Que se va tomando
y una expectativa de que finalmente el Poder Judicial también vaya incorporando estas perspectivas. A despertarse, sobre exactamente, de género, ¿no? Y reconocer, a Argentina le cuesta reconocer que es racista también, ¿no? Y estamos en ese proceso. Por eso por ahí un poco lo comparaba con otros procesos como el de el feminismo, ¿no? Que exitosamente viene visibilizando en primer lugar, desnaturalizando estas cuestiones para poder luego actuar en consecuencia y generar, por ejemplo, políticas públicas. Entonces el Estado, pero también la política, porque también hay liderazgos políticos en estos casos que son los que terminan también generando las prácticas que se van cristalizando desde los distintos poderes del Estado. Cuando hablamos de precedente, ya sé que no sos abogado, pero cuando hablamos de inédito precedente, como estamos viendo ahí en la placa, ¿cuál es la importancia? Justamente que conste, como quien dice, que conste en actas. Que conste en actas de que el Estado está reconociendo que es racista, como decíamos al principio, ¿no? Y eso es un paso adelante como para poder actuar en consecuencia. ¿Generó algún tipo de rechazo de estos sectores más conservadores, este tipo de miradas o este tipo de sentencia? No que yo haya visto, no que yo haya registrado, pero sí, en general, digamos, los sectores conservadores en general tienden a rechazar esto, favoreciendo otros discursos, ¿no? Que en general tiene que ver con la mano dura, el punitivismo, como única respuesta a este tipo de fenómenos sociales que en realidad son sistémicos. Entonces, hay un sistema en el que vivimos que crea desigualdades tremendas, ¿no? Y que muchas veces ese análisis queda totalmente fuera de vista, ¿no? Decías, ¿no?, que esto viene con nosotros, es social. ¿Crees que los medios tenemos algún tipo de responsabilidad? Sí, totalmente. La responsabilidad es de los actores sociales y sobre todo de los medios de comunicación, de la escuela, de la política, digamos, es una responsabilidad compartida. Recordemos también en 2019, en el contexto de las elecciones, lo que había pasado con un joven también. Acá aparece la cuestión de la raza, de la clase social, pero también de las juventudes, ¿no? O sea, un joven que fue presidente de mesa y que había ido con una gorrita, ¿no? Que finalmente el propio presidente, claro, se lo criticó por su forma de vestir. Y se lo agredió, por supuesto, violencia simbólica, sin dudas, en redes sociales sobre todo, y que para contrarrestar de alguna manera un gesto político, fue el que tuvo el presidente Alberto Fernández de convocarlo, recibirlo a la casa. Y hasta sacarse una foto con la propia gorrita de él. No recuerdo su nombre, pero también pinta, ¿no? Y tiene que ver y se conecta directamente con todo esto que estamos charlando. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Hacemos una pausa y vamos con el último bloque de Plural.